Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bendiciones, bienvenidos nuevamente. Hoy sí, hoy sí creo que ya rebasamos más de 100, así que gracias a Dios pues por la oportunidad. Y bueno, para los que no pudieron entrar la semana pasada, les pedimos mil disculpas. La verdad que ya fue algo que se nos salió de las manos y bueno, pero a la final perseveraron algunos que pudieron entrar después de no sé cuántos minutos, pero bueno, muchas gracias por su paciencia. Y para los que no pudieron entrar, definitivamente pues mil disculpas. Y bueno, igual no se preocupen y aquí estamos, pues aquí estamos, vamos a continuar. Y bueno, espero que tengan a la mano un cuaderno, una pluma, si quieren anotar ciertas cosas que les parezcan muy interesantes. Y bueno, muchas gracias por estar puntualmente. Y bueno, en este lunes, esta tarde, pues la verdad que es el segundo tema. Hoy se va a hablar acerca de la visión se intensifica. No sé si algunos han leído este manual, ¿sí? Imagínense, yo lo tengo desde que llegué a Fraternidad hace 24 años. Y bueno, es un librito chiquito, pequeño, pero poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? En que hay muchas revelaciones que el Espíritu Santo le mostró en su momento a Demos. Y cuando se trata del Señor y su palabra, definitivamente no hay tiempo. Más bien traspasa los tiempos. Son promesas que no fueron escritas únicamente para Demos en ese tiempo, sino hoy siguen vigentes, ¿sí? Y el propósito de la escuela es que realmente cada uno, ¿sí? Como yo les decía la semana pasada, eh, aunque las cámaras se apaguen hoy, pues, ¿sí? Pero el Señor queda con ustedes, ¿sí? Mi esposo y yo nos vamos, nos quedamos aquí en casa, cada uno se queda en su lugar, las cámaras se apagan, pero el Señor queda con ustedes. Y eso es lo que pretende la escuela y es lo que pretendemos enfatizar, que cada uno realmente descubra que Cristo habita en ustedes. Y ese Cristo, ese Dios vivo que un día se topó con nosotros, pues realmente ese nuevo nacimiento, esa experiencia que tuvimos cuando le conocimos, pues esa relación pueda crecer y crecer más hasta, como dice la palabra de Dios, dar fruto y fruto en abundancia. Y en eso es lo que el Padre se glorifica, en que nosotros no solo seamos discípulos de Jesús, sino que demos mucho fruto, ¿sí? Y cada uno de ustedes, ¿qué representa? Cada uno de nosotros, ¿qué representa? Somos árboles, ¿sí? Somos árboles, ¿sí? Así que en nosotros, como Jesús lo dijo en su momento, es como cuando siembra, el reino de Dios se siembra como esa pequeña semilla de mostaza, ¿sí? Cuando una vez queda sembrada, al tiempo, es regada, es abonada, pasan muchas cosas. Quizás el que es agricultor va a entender un poco más, pero ¿qué pasa dentro de la tierra? Quizás no sabemos, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué está pasando con ese evangelio cuando le conocimos, cuando nos topamos con Jesús o cuando, mejor dicho, Jesús nos encontró a nosotros? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Pues solo el Señor es el que está haciendo esa, ¿cómo le puedo llamar? Esa cirugía, esa transformación. Y debemos dejar que el reino de Dios se siga manifestando. Ya el reino de Dios está aquí. Donde usted y yo estamos, el reino de Dios está ahí. Así que lo que queremos realmente y nuestro anhelo, pero creo que es el Señor el que pone este anhelo, es que cada uno pueda crecer espiritualmente, que cada uno pueda depender del Espíritu Santo, ¿sí? Son tiempos que quizás podemos enfatizar hoy más que nunca, que son tiempos tan difíciles, pero creo que estamos en los mejores tiempos.
Ahora es cuando todo esto que se ha revuelto, el mundo pues se ha conmocionado. Ahora es donde necesitamos brillar, donde la luz de Cristo necesita brillar. ¿Dónde brillan las estrellas? ¿Dónde uno ve el mejor las estrellas? En la noche, ¿sí? Cuando la oscuridad prácticamente es eso, pues, donde hay oscuridad, ahí donde las estrellas brillan. Y donde hay oscuridad ahora en este mundo es donde debemos de brillar, dejar que la luz de Cristo brille más que nunca. Así que si no pudieron leerlo, léanlo durante estos días. Igual la gente más feliz de la tierra, que yo creo que la mayoría lo ha leído, igual en los seminarios que han habido todos estos años, pues han entregado el libro de la gente más feliz de la tierra. Léanlo. Y no solo lo lean, léanlo por leer. Que cada palabra que ahí está escrita, cada historia que usted escuche, deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Que el Espíritu Santo traiga revelación. Miren, la semana pasada, después de que terminamos todo, me dio por volver a leer con mi esposa la visión, pero específicamente el capítulo donde Demos tiene la visión. Y realmente esa experiencia que Demos tuvo ahí, porque fue una experiencia espiritual. O sea, ¿qué pasó esa noche cuando Demos tuvo la visión? Él fue quebrantado. O sea, prácticamente donde había hecho todo con sus fuerzas. Demos definitivamente no necesitaba dinero porque él lo tenía personalmente, pero Dios lo llevó a sentirse como se sintió. Y yo digo que a la final vino una frustración, donde ya la llave se cerró. Pero ahí fue donde él fue a buscar al Señor. Cuando usted lee este libro amarillo, Demos era una persona que buscaba el rostro del Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de buscar, de insistir, de buscar la presencia del Señor. Y esa visión fue ahí donde fue revelada. La semana pasada yo leía ese pasaje con mi esposa, se lo estaba leyendo, y créame que me puse a llorar porque fue algo tan especial. El Espíritu Santo vino aquí a la habitación y de verdad que tocó cada fibra de nuestros corazones, porque empezó a revelarnos cosas, pues, y eso es lo que cada uno de ustedes tiene que anhelar y tiene que buscar, donde la presencia del Señor, no hacer nada si la presencia del Señor no está ahí con usted. Así que vienen buenos tiempos, ¿sí? Me refiero a que viene un tiempo muy, muy apropiado, aunque pueda parecer todo difícil, pero creo que estos son tiempos favorables, donde el Señor está permitiendo que hoy más que nunca estemos anhelando y estemos deseando estar más con Él, ¿sí? Así que, si se dan cuenta de los capítulos, ahora nuestra casa, ¿sí? Y ahora el Señor es aquí en el centro de nuestro hogar, en el centro de todo, donde realmente tienen que empezar a florecer todo lo que el Señor ha ido sembrando. Así que eso se los puedo compartir. Y bueno, ahí creo que van a presentar un flyer donde está el correo. Hay un correo que es escuela de la visión pty@gmail.com. Lo pueden anotar. Si tienen preguntas, las pueden hacer con toda confianza. Si quieren compartir alguna experiencia, algún testimonio, algo que les haya ocurrido, también lo pueden compartir. Ahí está, ahí lo pueden ver. Si tienen preguntas y testimonio, la idea es no solo con las preguntas, pues poder aclarar dudas que puedan tener, sino también escuchar los testimonios. La idea al final es poder recoger todos los testimonios o las experiencias que cada uno pudo haber tenido en estas 12 semanas y poder compartir eso después, ¿sí? Como una especie de un libro de testimonios, por así decirlo. Así que si alguien hay varias personas que me escribieron esta semana
y me compartieron sus experiencias de la semana pasada, así que sería muy bueno volverlos a escuchar. Cada experiencia es valiosa, así que eso, pues ahí tienen el correo y pueden escribir con toda confianza. Así que, bueno, hoy en la noche pues ya les decía que vamos a hablar acerca de la visión, se intensifica, y para ello pues tengo a mi amigo aquí, Jaime Sol, que él es salvadoreño, pero vive en Costa Rica, se casó con una tica, así que creo que ya tiene como más de 30 años de estar en este ministerio, y él es el que nos va a compartir esta noche el tema de la visión se intensifica. Así que, Jaime, bienvenido. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy. ¿Estás ahí? Aquí. Ok, hola, hola, hola. Okay. Como 100 atrás, en algún lado. Bueno, es una bendición estar con ustedes esta noche, y gracias a Quique por haberme invitado, y gracias a la Fraternidad de Panamá por este background tan bonito, ¿verdad? Que me dieron en la convención. Así que la visión se intensifica. ¿Cuántos de ustedes han compartido la visión? O sea, la visión de Demos Shakarian. Pero imagínense, yo tengo 34 años de estar en la fraternidad. ¿Cuántas clases de visión he escuchado yo? Y lo que la mayor parte de la gente cuenta es un resumen de lo que es la historia de Demos Shakarian en La Gente Más Feliz de la Tierra. Yo aprendí una cosa cuando yo entré a la fraternidad, y es que la visión es profética. La visión tiene vida. ¿Ok? Si no, sería una simple historia. Pero la visión te envuelve a ti, a lo que tú sos, y te convierte en parte de la visión. ¿Pero qué es esa visión? La visión se intensifica. John Carret, Johnny comparte, porque él sirvió mucho con Demos. Él llegó a ser la mano derecha de Demos Shakarian en sus últimos años, además de ser un gran amigo de él y todo, pero llegó a ayudarle. Y él cuenta que en una reunión muy especial que tuvo con los compañeros líderes de la fraternidad mundial en Estados Unidos, él les compartió algo que no está escrito en La Gente Más Feliz de la Tierra. Y él les decía que sí, de repente él vio a un mundo desolado sin alegría, sin fe, sin vida. Los hombres, cuando hablo de hombres es mujeres, hombres, jóvenes, todo el mundo, paralizado en un frío de muerte en vida, sin esperanza, sin comunicarse unos con los otros. Y él entró en una desesperación. Y como lo leemos en La Gente Más Feliz de la Tierra, como que el mundo da vuelta, y cuando da vuelta el mundo, le dice el Señor: mira lo que voy a hacer. ¿Ok? Y esto es mostrándole lo que Dios, lo que Él iba a hacer. Y muestra al Espíritu Santo derramándose sobre todos los hombres del mundo, y con las manos levantadas y adorando a Dios. Esa es la primera cosa que el Espíritu Santo logra con nosotros. Cuando llegamos a tener ese encuentro, el Espíritu Santo es el que puede cursar la distancia entre el reino de Dios y nosotros. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es manifestar
el amor de Jesús para nosotros. Yo tuve esa experiencia hace 34 años. Esa noche yo estuve con Jesucristo y esa noche se desató un amor en mí por Jesús que me ha durado y me durará toda la vida, ¿verdad? Me cambió la manera de ver el mundo. Pero era una unificación de adoración, de comunión con Jesús, con sentirme parte de quién era. Y eso era lo que pasa en esa ola. Pero demos cuenta que toda la humanidad estaba con los brazos levantados, que él veía en adoración, y que estaban orando en lenguas en adoración, y eso era como un gran generador, el ruido que hacía. Pero de repente él ve que venía como una ola gigantesca, un tsunami, decía él, una ola sísmica de fuego. Y cuando esa ola de fuego pega y cubre a toda la humanidad, de repente todo cambia, porque en lugar de estar con los brazos levantados hacia Dios, habían cambiado de actitud. Sus ojos ya no estaban hacia los cielos, sino que habían dado la vuelta y es como que estaban en una actitud de salir. Habían encontrado un propósito. Entonces, la primera parte de la visión era el encontrar a Jesús, el encontrar su amor, el encontrar su perdón, el sentirse parte de él. Y eso es maravilloso. Y si uno se muere en ese momento, es lo mejor que le puede pasar. Mas, sin embargo, viene la segunda ola, y eso es cuando recibimos el bautizo del Espíritu Santo, de verdad, y el Espíritu Santo ya nos cambia nuestra actitud y nos establece un propósito en la vida. Yo sé cuál es mi propósito en la vida. Parte de ese propósito es estar con ustedes esta noche. Cuando termine mi propósito en esta vida, yo ya no voy a estar aquí, voy a irme con él, ¿verdad? ¿Qué significa la visión se intensifica? La visión viene y yo lo diría así, la primera parte, y yo estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido esa experiencia sublime con Jesucristo. Si no la has tenido, pues hay que orar y hay que pedirlo, hay que pedirle al Señor que nos dé esa comunión, que realmente queremos pertenecerle. Ese es estar con Jesucristo. Y la segunda ola es cuando viene el Espíritu Santo y empieza a clarificarnos y nos empieza a decir, vas a empezar a moverte para mí y conmigo. Y eso es yo para Jesús, mi Señor. A servirle, porque la primera es un hijo encontrando a su padre y la segunda es un siervo encontrando a su Señor y entendiendo lo que tiene que hacer. Y es glorioso cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender que nuestra vida ya no es solamente sobrevivir, sino que nuestra vida, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros abrazos, nuestros toques, van a significar algo sublime. La visión se intensifica. Es eso. Es encontrando tu propósito en el Espíritu Santo. Es dando esa vuelta y entendiendo que tú y el Señor van a ser uno. ¿Verdad? Empieza el camino. Empieza el camino y así comenzó conmigo hace 34 años. Al principio era un espectador. Yo
Y yo tuve mi encuentro con Jesucristo no en un evento de la fraternidad, ni en un Sahel, ni nada de eso. Yo lo tuve en mi habitación en la noche, sentado en mi cama. Ahí tuve mi encuentro con Jesús. Yo había sido invitado una vez a la fraternidad antes y después, pero ya no había regresado. Pero después de esa noche, yo quería saber todo lo que podía saber de Jesucristo. Así que en ese momento yo empiezo a querer buscar de Jesús. Me invitan nuevamente a la fraternidad y yo regreso. Y vengo dispuesto a tener comunión con otros como yo y empezar a conocer de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde ya el Espíritu Santo dice, yo tengo una agenda. Como yo en la noche le había dicho al Señor, quiero que tomes control de mi vida. Eso es lo que estaba haciendo, tomando control de mi vida. Quiero que se pregunten todos ustedes ahorita, ¿realmente quiero que Jesucristo tome control de mi vida? Eso significa que se van a romper un montón de cosas que tú crees que son normales en tu vida, ¿verdad? Pero llego a esa fraternidad y yo siempre cuento esto porque fue mi encuentro con el Evangelio completo. Me había encontrado con la salvación, pero estaba por encontrarme con el Evangelio completo. Así como le pasa a Demos cuando su hermana, mucho antes de comenzar la fraternidad, su hermana tiene ese accidente fatal y va al hospital y su cuerpo está muriendo porque sus huesos están fracturados de tal manera que las astillas de los huesos están perforando los órganos. Y no había nada que hacer. Yo creo que no había ni siquiera antibióticos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces la tenían ahí sujetada por el dolor para que no se moviera. Y él va y trae y logra conseguir y convencer, y no lo convence él, lo convence al Dr. Price el Espíritu Santo, porque aquí es cuando el Espíritu Santo empieza a tomar propósito y empieza a tomar acciones. Y le indica al Dr. Price que tiene que acompañar a este hombre que no conocía, que es Demos Shakarian, y se va con él en el carro varias horas, llega al hospital, entra a la sala de cuidados intensivos, como se conocía en aquel tiempo, que era bueno, una cama. Llega, impone manos y ora sobre la hermana de Demos Shakarian y los huesos sanan milagrosamente. Ella es sana. Cuando él sale de esa habitación, ella estaba sana. Algo espectacularmente milagroso, ¿verdad? Desde ese momento, Demos sabía que había una dimensión que él no había entendido. Y desde ese momento el Dr. Price se convierte en su mentor de lo que significaba el Evangelio completo. Bueno, en mi caso yo llego al capítulo y está dando testimonio un hombre común y corriente, muchacho, yo tenía 26 años y él no era mucho mayor que yo, de 1 o 2 años mayor que yo, y estaba dando testimonio este hombre a todas luces normal, y con toda normalidad dice que tenía un compañero de trabajo, él trabajaba en el Banco Cocatlán, y dice que tenía un compañero con las piernas deformadas de nacimiento. Y con toda naturalidad dice que un día en el trabajo Dios le habló, y Dios me habló así, y me dijo que orara por sus piernas y que se las iba a enderezar. Yo me quedé impactado porque yo no estaba acostumbrado a que alguien dijera semejante cosa. Pero él sigue dando su testimonio y dice, así que fui donde él y le dije, mira, dice el Señor que ore por tus piernas y que te las va a enderezar.
Cuando una persona tiene un cáncer, cuando una persona tiene una enfermedad grave y todo, todo el mundo quiere sanidad, pero una persona que ha vivido toda su vida con ese defecto no está pensando en que eso va a cambiar. Es más, él estaba ahí y él dice, sí, él llegó a hablarme y decirme eso y yo no sabía qué hacer. Así que, ¿qué decir? Así que le dice, bueno, ¿qué hacemos? Tengo que ir a tu iglesia, ¿qué tengo que hacer? No, no, vení. Lo lleva a su cubículo, toma sus piernas y les ordena en el nombre de Jesús que se enderecen. Y las piernas se enderezaron, tronaron y se enderezaron. Yo escucho eso y habiendo tenido mi encuentro con Jesucristo y viendo a este hombre, yo digo, ¿qué es esta dimensión que yo no conozco? Porque casi que me recordó en mi niñez todas las historietas de los superhéroes que yo veía, que hoy están en las películas y todo. Yo siempre soñaba que había algo que uno podía hacer más que lo común y corriente, de las limitaciones que este mundo le ponía al hombre. ¿Qué podía hacer uno más que la mediocridad a que estamos sujetas en este mundo? Y estaba viendo a un hombre que estaba contando cosas insólitas, como que fuera lo más normal del mundo. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que ver qué es esto, porque todo depende de ti. Yo sentía ese querer ser más. Yo me imagino que es como Pedro. Yo fui a dar una charla y ahí recibí esto en realidad fue al Caribe, pero después la desarrollé en la Convención de Panamá, acerca de la barca. La barca, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando salen los discípulos? Jesucristo se había adelantado y ellos se van en una barca a encontrarse con él, pero viene la tempestad y el mar se pone furioso y ellos empiezan a sentir que están en peligro. Y de repente ven a Jesucristo caminando sobre las aguas hacia ellos. Habían 12 discípulos en esa barca, me imagino el chofer, o sea, el dueño de la barca, que nadie habla del hombre, pero ven a Jesucristo. Y la barca, yo lo analizo, la barca es como la fraternidad. Los que se quedaron en la costa son los que todavía no han conocido de Jesucristo. Pero los que se montan a la barca son los que han conocido de Jesucristo. Y en este caso, en la fraternidad, es como una barca que va llevando un montón de gente en el camino hacia la salvación. Y están cómodos en la barca. ¿Por qué? Porque el mar significa lo peligroso, lo distinto y hasta la muerte, hasta el peligro. Cuando viene Jesucristo, solo uno de todos los que estaban ahí, todo el mundo empieza a decir, ¿qué es un espanto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y le dice Pedro una cosa que todavía creo que confunde a muchos, y le dice, si eres el maestro, haz que camine hacia ti. Wow. ¿Por qué le dice eso? ¿Verdad? Le hubiera dicho, vení a la barca con nosotros, pero le dice, haz que camine hacia ti. Porque a diferencia de todos los demás que estaban agarrados a esa barca y no querían salir de ahí, Pedro, de repente dentro de sí, viene ese deseo, y el deseo era, quiero ser como tú. Empieza esa fe de que su vida podía ser parecida a la de Jesucristo. Y Jesús lo mira y dice, ok, si eso es lo que quieres, ven hacia mí. ¿Verdad?
Él no quiso, no vio mal a los otros, pero vio en Pedro esa luz, ese destello, y dijo, este va a ser mi siervo. Venga. Y lo llenó de su poder para que pudiera ser como él, caminar sobre las aguas. Esa es la dimensión intensificada en tu vida. Cuando el Espíritu Santo te llena de propósito y te llena de poder para lograr esa misión. Yo, cuando vi a ese muchacho, cuando escuché a ese muchacho dar ese testimonio, yo dije, yo tengo que ver si esto es real o no. Porque, vuelvo a decirlo, depende de ti. Porque te garantizo que ustedes tienen un montón de personas a su alrededor, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Que están enfermos, que están con problemas financieros, que están sufriendo. Algunos simplemente en soledad, en depresión, lo que sea. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Verdad? Así que yo, cuando me encontraba un enfermo o una persona necesitada, yo les decía, yo tengo a alguien que puede orar por ustedes. Y normalmente me decían, ay, bueno, ok. Y yo llamaba a mi compañero y le decía, tenemos paciente, ¿verdad? Nos hemos hecho amigos, tenemos pacientes. Y él me decía, bueno, recógeme y llévame. Y yo lo llevaba y yo lo miraba. Yo no oraba, yo lo miraba. Pero yo quería saber qué había ahí. Y yo vi muchos milagros. También vi casos que no pasó nada. Pero la mayor parte de casos, los efectos los conocíamos hasta después de irnos, ¿verdad? Pero lo que siempre vi es, uno, que él no tenía temor. Y segundo, que siempre antes de orar, él hablaba acerca de por qué él creía y amaba a Jesús. Y después ministraba. Y yo fui su discípulo, puede decirse. Y él fue mi mentor. Hasta un día que Jesucristo apartó a Germán y a todos los demás, y yo tenía una persona frente a mí y yo tenía que tomar una decisión, si oraba o no oraba por esa persona. Y esa persona necesitaba desesperadamente oración. Yo no quería fallar, yo no quería hacer un fraude, yo no quería... Todos los temores me vinieron encima. Pero era como que el Señor estaba en una puerta donde arriba decía, la visión se intensifica. Si yo oraba por esa persona, empezaba un camino distinto para mi vida. O me podía quedar de este lado de la puerta y decirle a la señora, no, mire, tranquila, ahorita no hay nadie, pero voy a ir a buscar a alguien que esté capacitado para orar por usted. Y ahí estaba ella con su cara de desesperación y mirándome a mí con esa esperanza de que dentro de mí había algo que podía ser de bendición para ella. Y yo le dije, cierre sus ojos, porque me decidí, me voy a echar el agua, porque sí. Me acordé en ese momento del amor que yo había sentido por Jesús y todo, y yo dije, si lo amo, yo tengo que atreverme a hacer cosas por él. Puse mis manos sobre su cabeza, cerré mis ojos, porque tenía un temor terrible de que nada pasara. Y dije, se sana en el nombre de Jesús. Solo eso dije. Cuando abrí mis ojos, esperando que nada había pasado, pero todo había pasado. Su rostro había cambiado, estaba rosadita, estaba con una sonrisa y lágrimas en los ojos. Y yo supe que ahí, y la dejé solita ahí, porque ella estaba con sus ojitos cerrados en un momento sublime, entonces yo me fui. Pero me acuerdo que vi mis manos y dije, es el comienzo.
de verdad. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren profundizarse en ese camino por amor a Jesús? Yo estoy esta noche aquí con ustedes por amor a Jesús, porque lo amo. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que esa visión se intensifique en ustedes? Es una puerta por la que ustedes tienen que cruzar. Va a ser una puerta donde no esperen direcciones, no esperen que el Señor les va a dar proféticamente instrucciones cada vez que van a caminar. Sencillamente te va a meter en unas situaciones, líos, oportunidades, y ahí vas a estar. Y cuando no sepas qué decir, de repente va a venir este pensamiento a tu cabeza, este deseo en tu corazón de decir algo, de orar, o a veces de manifestar algo que tú sientes que Dios va a hablar con tu boca, pero no sabes qué va a decir, pero lo empiezas a decir de todas maneras. Empieza la intensificación de la dimensión de la visión para tu vida. De eso se trata. Lo miro 34 años atrás siendo un ingeniero industrial y habiendo ido a una universidad muy prestigiosa, realmente tuve una excelente educación. Me enseñaron mucho cómo tener criterio. Y para mí fue un romper esquema. No me arrepiento. No me arrepiento. Me ha hecho apartarme de caminos que muchos en el mundo de los negocios, en el mundo, pensarían que es lo normal. Entrar a organizaciones, hacer relaciones, etcétera, negocios, bla, bla, bla. En muchos casos me he tenido que apartar. Y en muchos casos, el Señor me ha cerrado caminos y me ha abierto otros. Y yo he sido como un barco siendo llevado por el viento. Y así es para tu vida. En esta escuela de la visión, vamos a compartir con ustedes mucho acerca de los dones disponibles para el que les sirve, de las cosas especiales de la visión. Pero lo que tenemos que ver ahora es realmente, ¿quieres cruzar esa puerta o no quieres cruzar esa puerta? Yo quiero preguntarle aquí que tú llegaste a un momento en tu vida en que estaba esa puerta frente a ti. Y bueno, está aquí y tú también, ¿verdad? Y compartan, cada uno. ¿Cuándo estaba esa puerta? ¿Cuándo cruzaron el umbral de esa puerta y supieron que las cosas habían cambiado? Ahí estamos, ya. Bueno, yo creo que en el caso mío, porque mi experiencia con el Señor fue cuando tenía, ¿qué te puedo decir? 14 años. Creo que tocaste un punto muy importante porque yo creo que los primeros 4 o 5 años de mi vida, para mí, Dios era tan importante en mi vida, pero creo que lo veía hasta cierto punto para resolver problemas míos, pues, ¿sí? Era como que lo necesitaba para que me ayudara en mi agenda, en mis planes. Pero yo creo que a mí me pasó eso que acaba de relatar, cómo se presentó esa puerta para otro segundo, otra dimensión, pues otro acceso. Y yo creo que hubieron varias cosas, varios momentos, sobre todo el verme rodeado de tantas situaciones que para mí no sabía cómo resolverlas. Yo creo que una de las formas fue poniéndome el Señor en situaciones bien apretadas, que para mí yo no tenía salida por mí mismo, ya no sabía ni cómo hacerlo. Pero creo que me ayudó mucho
el ver gente, hombres y mujeres de fe, como lo que te pasó a vos, gente que había algo más del miembro común, pues por así decirlo, gente que ya conocía al Señor, pero el ver estas personas que había un poder sobrenatural en ellos, que no lo veía en todos los demás, creo que eso fue despertando en mí mucho el hambre y la sed de decir, yo quiero esto también. Y nunca se me va a olvidar la persona que fue como mi mentor al inicio. Era un hombre que yo veía que Dios lo usaba en todos los dones. Pero había uno en especial que me llamaba la atención y yo recuerdo que yo le hice una pregunta y yo le dije, mira, yo quiero eso que vos tenés. Y era el don que yo veía que él se movía. Y la respuesta que él me dio, eso me dejó para mí bien pensativo. Porque él me dice, ¿de verdad que eres el don este? Y yo le digo, sí, yo lo quiero. Bueno, pedíselo al que lo tiene. Esa fue su respuesta. Y mi pregunta fue nuevamente, ¿y quién lo tiene? Y él me dice, ¿no sabes quién lo tiene? Y yo le digo, no, ¿quién lo tiene? Bueno, el Espíritu Santo. Cuando él me dijo el Espíritu Santo, yo había escuchado del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, pero yo creo que mi relación hasta ese momento era hacia Jesús. Creía en el Padre, creía en el Espíritu Santo, pero mis oraciones eran en el nombre de Jesús y yo creo que todo era hacia Jesús. Pero cuando él me dijo el Espíritu Santo que se lo pidiera, justo cayó un libro en mis manos que para mí fue era esencial en ese momento, que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Y cuando empiezo a leer ese libro, era lo que yo necesitaba en ese momento. ¿Y qué era? Era conocer al Espíritu Santo, era tener comunión. ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Más que enfocarme en el don o en los dones, era ir al que los tiene, al que verdaderamente tiene eso. Yo, como les dije la semana pasada, cuando yo conocí al Señor, se despertó en mí un deseo de querer servir. No sabía muchas cosas, pero cuando empecé a tener comunión con el Espíritu Santo, ahí fue donde verdaderamente empezó a transformar muchas cosas, a tal punto que empecé a apartarme de amistades, de muchas cosas que a mí me gustaban, que obviamente no necesariamente me estaban edificando. Y como decía Jaime, perdí muchas cosas, pero empecé a ganar otras que no tenía, pues. Y ahí fue donde para mí, en ese momento, por lo menos con ese amigo, creo que fue el momento donde para mí se me abrió una puerta que no sabía que ahí estaba, pues. Y era mi comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya, Bessie? Bueno, creo que la semana pasada conté un poquito esto de lo que a mí me pasó en mi habitación hace 3 años precisamente atrás. Y fue algo bien sobrenatural. Yo les contaba que desde los 8 años yo estaba involucrada en este ambiente de fraternidad, de ver milagros, oír testimonios junto a mis papás. Crecí en este ambiente y creo que era algo de lo que hemos estado hablando la semana pasada y esta. Simplemente yo lo veía, pero yo no había entrado a esa puerta que Jaime habla, que es el reino de Dios, entrar a esa puerta. Si me preguntan en mi experiencia, pues inclusive yo cuando me caso con Quique y todo, al principio Quique creo que hasta se frustró un poquito porque yo no estaba acorde espiritualmente pues en las cosas como él las vivía y de cierta manera llegó un momento donde él me obligaba, él quería que orara con él, que caminara junto a él y eso llegó en un momento del camino hasta porque pues él ha sido un hombre muy entregado al Señor y eso llegó un momento en el camino a traer un poco de frustración, pero
él entendió de que definitivamente el Señor tenía que tener un trato conmigo, y así fue. Hace 3 años yo les puedo decir que yo pude entrar, literalmente entrar a través de un proceso que vivimos familiar, que para mí era un proceso pues que era muy difícil, era de muerte a mi orgullo, a mi vida, pero Dios se valió de esa situación para una noche cambiar definitivamente mi interior. Yo les conté que a partir de ese día yo realmente empecé a tener esa relación con el Espíritu Santo. Yo no tenía anteriormente deseo, sinceramente, de orar. A mí me daba pereza agarrar una Biblia. No tenía un deseo de decirle aquí que este domingo vamos a la iglesia con los niños, nada. O sea, yo de verdad amanecía y anochecía para trabajar y para vivir una vida normal. Pero algo pasó que Dios empezó a despertar en mi corazón, en mi interior, porque yo sí les puedo decir que fue algo que salió de adentro de mí hacia afuera. Y una de las primeras cosas que empecé a experimentar es que un día aquí que me dice Bessie, él empezó a orar en lenguas, y yo había recibido el don de lenguas, pero yo no lo usaba. Y él empieza a orar en lenguas, y en lo que Quique está orando en lenguas es como que de mi interior, de mi ser adentro, yo empiezo a escuchar una voz que me está dando como la traducción en español, el sentir en español de lo que él estaba hablando. Yo me asusté, que inclusive le dije, Quique, frena, porque estoy entendiendo lo que estás hablando. Y él empezó, y ahí él frenó, pero siguió orando en lengua, y yo le decía, y oraba, o sea, yo le decía aquí que esto, el Señor está diciendo esto y esto y esto. Pero ¿saben algo? Hubo algo muy clave, que a mí me cautivó el amor del Señor, y yo me enamoré de Él, y eso despertó en mí una hambre por buscarlo de día y de noche. Entonces, creo que esa hambre y esa sed de buscarlo a Él se valió de eso para decir, aquí hay un vaso que puedo empezar a llenar, y depositar en ella dones espirituales para poder hacer lo que quiero hacer, el propósito que tengo en ella. Así que, Jaime, de mi parte, pues eso es lo que puedo compartir. ¿Cómo fue ese inicio? Pues? Es esa puerta que se presenta ante ti y que tú no le esperas, porque realmente yo sé que Bessie tal vez no esperaba verse en esa situación donde Kike estaba hablando en lenguas y un poco raro ahí y todo, y de repente es como que el tiempo y las cosas cambian, y tú sabes dentro de tu corazón ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y el que entra, wow, es otra vida, es otra dimensión, porque tienes, y voy a usar un término muy trillado, pues, pero es una vida con propósito. De repente tienes un propósito allá arriba, grande, especial, solo tú con Dios. Y empieza a desarrollarse, y te empieza a maravillar, porque empiezan a despertar cosas. No crees que de repente, ¡boom!, te abre todo y haces todo, y no. Empieza el Señor a decir, ok, vamos a hacer esto. Es más, no te dice, cuando termina la cosa, te dice, ya ves que ya hicimos eso, ¿verdad? Así es, porque le gusta agarrarte desprevenido. Así que yo creo que esta sesión se trata de la decisión, de vida. Hay una cosa, como decía Bessie, ella se enamoró profundamente, y se despertó un hambre, un amor, un deseo, porque encontró eso que la llenaba y que decía, quiero esto más que cualquier cosa. Pero ¿qué más hay de esto?
de esto que Jesús está aquí en mi corazón, ¿qué más hay? Y ahí viene la decisión de Pedro de salirse de la barca y atreverse a mirar la muerte que estaba debajo de él y decirle, muerte, nada tienes conmigo. Bueno, pero es imprescindible ese encuentro amoroso con Jesucristo. Algunos de ustedes no han tenido ese encuentro amoroso. Es algo que es de ustedes. Jesucristo subió a la cruz, derramó su sangre, sí, por mí, por Bessie, por Quique, por John Carret, por muchos de ustedes, pero por ti también, especialmente por ti. Eso lo entendí yo hace 34 años, por mí especialmente. Y cuando entendí eso y dije, no, nada hay en mi vida que se compare con esto, esta oportunidad. Yo hoy quiero cerrar, si me lo permite, Quique, con una invitación a esa decisión de vida. ¿Qué va a hacer el Señor con ustedes? Ni idea. Nadie entiende el camino que Dios me ha puesto más que Él y yo, ¿verdad? Pero que va a establecer un propósito especial para ustedes y que ese propósito es lo que quiere el Padre para tu vida aquí. Es lo que necesita el Padre con tu vida aquí. Así como Isaías estaba frente a ese trono sublime de Dios con todas esas criaturas angelicales, fantásticas, aterrador, y su pequeñez era como dramática, esa pequeñez de él ante toda esa gloria. Pero el Padre se le queda viendo y dice, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Y ahí ese pequeñito Isaías dice, envíame a mí. Jamás se imaginó que él iba a ser llamado. Envíame a mí. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Primero que nada, quiero que invites quiero que le digas que sí al Señor. Y esto es un momento entre tú y Él y puedes escoger quedarte a donde estás, seguir esperando a ver si se clarifican las cosas, pero nunca se van a clarificar hasta que tú tomes la decisión de poner tu vida en las manos de Jesús. Y yo te voy a preguntar en el nombre de Jesús, ¿quieres que Jesucristo, tu Señor, tome control de tu vida? Habiendo sido perdonado por sus pecados, por tus pecados, habiendo sido perdonado y habiendo su sangre derramado sobre la tierra por ti, ¿quieres que Jesucristo tome control de tu vida? Y ahí donde estás, es el momento de que tú le digas al Señor, sí. Probablemente en este momento está cursando tu vida frente a tus ojos, en tu mente, estás pensando todas las cosas. El enemigo está tratando de convencerte que no, porque tienes cosas que no están resueltas en la vida y todo. Y yo te pregunto, ¿quieres que Jesucristo tome control de tu vida? Y si tú quieres, dile que sí.
Así, sí. Y ahora, imagínate que hay una puerta frente a ti y la puerta está abierta. La acaba de abrir Jesús y está parado frente a la puerta y te está viendo. Y te está diciendo, ¿quieres mi presencia para tu vida? ¿Quieres servir a mi propósito? Porque ya me perteneces, dice el Señor. Ya me perteneces, eres mío. Pero por esa puerta cruzarás a una dimensión nueva para tu vida. En este momento tú me perteneces y yo te he perdonado y yo te amo. Pero a través de esta puerta está lo que yo necesito que tú hagas para mí. Y solo lo vas a lograr con una llenura de la presencia de mi Espíritu Santo. Y esa llenura, ese privilegio vendrá a ti si cruzas la puerta. Te advierto que a través de esa puerta las cosas cambian. Los valores cambian y te vas a encontrar con caminos inciertos, con rutas que se te cierran y otros caminos se te abren. Pero no te preocupes, yo estaré contigo. Y al final del camino voy a celebrar contigo, porque te habré dicho, gracias, fuiste un siervo fiel. Así que, si quieres, pasa y dile a Jesús, cuenta conmigo, yo voy. Y pasa por esa puerta de la mano de Jesús. Y empieza tu vida en una visión intensificada. Bienvenido al club de los guerreros del Señor. Espíritu Santo, ahí están, son tuyos. Sopla sobre ellos. Llévalos, a cada uno por su camino especial. Y solo te pido que te glorifiques en ellos. En el nombre de Jesús es hecho.
Ok, Quique. Bueno, definitivamente el Señor está aquí, y cuando Jaime oraba, me acordaba de ese pasaje bíblico que dice que el Señor ha puesto delante de nosotros una puerta, que cuando la abre nadie la puede cerrar, y cuando la cierra pues nadie la puede abrir. Y yo creo que este es un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Dice la palabra que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y yo creo que yo había leído el libro La visión se intensifica, y las palabras que bastante retumban en mi espíritu cada vez que las leo, lo que Demos enfatizó, número uno, que él decía que nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará el mundo. Nuestra bien estructurada organización de sí no salvará ni siquiera una sola alma. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios, dinero, no significan nada sin el poder del Espíritu Santo. La fraternidad creció porque estuve abierto a recibir la guía del Espíritu Santo. Y esas son palabras claves que de verdad yo creo que cuando el Señor, algo que el Señor me ha ido mostrando es que en su reino, en su voluntad, no existen dos voluntades, sino existe una sola, y es la de Él. Es cuando Él es el Señor de nuestras vidas. Y lo que Jaime estaba hablando es eso, es cruzar esa dimensión, esta puerta nueva. ¿Sí? Yo pasé casi 5 años de mis primeros 5 años de mi vida como creyente en Jesús, pidiéndole al Señor que me ayudara a resolver mis problemas. Pero en un momento a otro todo eso me cambió. ¿En qué sentido? En que entendí que ya no se trataba de mí, sino se trataba de Él. Y ahí fue donde el Señor prácticamente les compartí la experiencia de cuando yo quería servir, pero realmente necesitaba ir al que tenía todo esto, y es el Espíritu Santo. Y el cruzar esta nueva puerta, realmente no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él no nos va a abandonar. Así que la pesca que queremos hacer, los milagros que queramos hacer, las liberaciones que queramos hacer, necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos ese bautismo con fuego. El Señor necesita de nosotros, y aquí en el libro de La visión se intensifica, en la parte de la introducción, Demos escribe: verás, Dios me ha mostrado que tendrá un pueblo poderoso, dispuesto a participar en esta hora final de la historia espiritual. Si tú deseas experimentar esta nueva dimensión, esta nueva unción, si tú deseas experimentar esta nueva unción de Dios, tienes que estar listo. Y este es un nuevo tiempo donde debemos de alistarnos. Y es en la presencia de Él, es en el gobierno de Él, en la soberanía de Él, en su perfecta voluntad. A veces nos aterra mucho pensar ¿qué pasa si el Señor me da toda su agenda y qué hay con lo mío? Miren, tranquilos, tranquilas, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. El Señor es el que se encarga de organizar y orquestar todo.
Y todo, como dice su palabra, todo obra para bien. Y miren, así, algo breve. Antes de entrar aquí y conectarnos, minutos antes, 20 minutos antes, tenemos dos niños, uno de ellos es el más pequeño, se llama Joshua, y prácticamente hace 20 minutos antes de entrar, se golpeó la cabeza y se le formó un chinchón aquí, pero una bola enorme, y lloraba, lloraba, y simplemente lo abracé. Era un buen momento para descontrolarse, ¿sí? O sea, porque yo ya estaba mentalizado, ya estaba listo para entrar, y de repente pasan esas cosas. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando yo lo abrazaba y lo veía, yo le decía, mírame a los ojos, le decía, tranquilo, todo va a estar bien, ¿sí? Jesús está aquí con nosotros. Y lloraba y lloraba y al ratito él se calmó. ¿A qué voy con esto? A que el Señor sabe que cualquier cosa nos puede descontrolar en cualquier momento. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿y saben qué me venía a la mente? Esa palabra que había leído, todo obra para bien, todo obra para bien. Y como decía Jaime, yo decidí en ese momento decirle, Señor, toma mi vida y haz lo que tengas que hacer en mí. Y esa palabra me vino, todo obra para bien. Así que confiemos, ¿sí? Que el Señor está aquí. Ahora dejen que el Señor sea el que gobierne, que Él sea el centro de todo. Así que definitivamente gracias Jaime, gracias a Dios por tu vida y gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo, su espacio. Y como se lo dije y se lo voy a repetir, creo que cada noche, las cámaras van a apagarse, pero el Señor que hay con ustedes, ¿sí? Que cada uno de verdad haga del Señor su Señor, su rey, su dueño, ¿sí? Y de verdad que no queremos que dependan de nadie, sino más que del Señor, ¿ya? Así que Dios los bendiga. Ya saben, si tienen alguna experiencia, alguna pregunta o algo, o sea, pueden comunicarle ahí al correo que les pusimos al principio. Pueden escribir con toda confianza y lean lo que les mandamos y sobre todo busquen del Señor. Así que el Señor les bendiga y les amamos mucho y bueno, nos vemos el otro lunes, Dios primero. Siempre de las 5:30 vamos a estar abiertos con la sala, así que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche y que descansen, ¿sí? Así que, chao. Saludos.